El presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, Manuel Villalba Mozo, anunció que la agremiación docente también se hizo presente de las movilizaciones planteadas en todo el país como protesta a la posible implementación de una reforma tributaria. Hoy hay unos motivos adicionales que invitan al magisterio a salir a las calles nuevamente a manifestar su inconformidad. Si venimos de un proceso de exigencia al gobierno nacional sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados desde el año 2017, el cual se ha venido dilatando y se ha venido en una situación lenta de cumplimiento, en una posición de irresponsabilidad, no solo con el magisterio, sino con el pueblo colombiano. Hoy nos asiste un motivo más, como es el rechazo enérgico del magisterio al proyecto de reforma tributaria que el gobierno ha presentado bajo un eufemismo llamado ley de financiamiento, donde sabemos que es un golpe que el gobierno pretende darle al bolsillo de los trabajadores, al bolsillo de la clase media, de la clase menos favorecida, y por lo tanto el magisterio vamos a rechazar esa iniciativa gubernamental que lo que va a traer como consecuencia es profundizar más la crisis económica en nuestro país. Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores anunció que esta movilización se realizó para exigirle al gobierno del presidente Iván Duque solución inmediata a la crisis de las universidades que redunde en la garantía de la finalización del actual semestre. Además, se ratifican su decisión de movilizarse, organizando acciones y sumando voluntades en defensa de la educación pública administrada y financiada por el Estado, desde el preescolar hasta la educación superior. Vamos a decirle al gobierno de Duque, al gobierno de María Victoria Angulo, que también rechazamos la posición que tiene sobre la educación superior. Respaldamos al movimiento estudiantil, respaldamos a los líderes estudiantiles que hoy lideran ese proceso de defensa, de fortalecimiento a las instituciones de educación superior, a las universidades públicas, que también son los claustros, es el escenario donde asisten los hijos de los pobres. O sea, esta situación lógicamente va a golpear a la clase media, a la clase obrera, porque por un lado la reforma tributaria, por otro lado la situación de las universidades públicas que van en vía de extinción o vía de privatización. Entonces van a ser dos golpes fuertes al pueblo colombiano, cerrar las posibilidades a los hijos de los obreros, a los hijos de los trabajadores que devengan un salario mínimo o dos salarios mínimos que no tienen o no tenemos la posibilidad de mandar un hijo a la universidad privada. Toda esta situación nos motiva hoy a marchar, a decir al gobierno en las calles el inconformismo que hay, a decirle al pueblo colombiano cuál es la situación real de nuestro país. Nuestro país no es lo que nos pintan en los noticieros, nuestro país está viviendo una situación diferente, estamos en una situación calamitosa en lo económico, en lo social, en lo político, y todo lo han blindado los medios con unas noticias mentirosas, con unas noticias que solamente conducen a mantener al pueblo en un estado de ignorancia, en un estado tardío, que hoy debemos despertar, y es un mensaje que le mandamos a todo el pueblo colombiano. Encontramos en movilización nacional y en paro indefinido porque presentamos un desfinanciamiento de la educación, el cual no nos permite avanzar académicamente ni en investigación, ni acercarnos con mucho a la sociedad en lo que tenemos que ver con extensión. Entonces, hace un mes las universidades públicas del país nos encontramos en paro exigiendo al Estado presupuesto a la educación. Nos encontramos en esta marcha también con los sindicatos, diferentes sindicatos
donde estamos rechazando el aumento del IVA a la canasta familiar y la reforma tributaria. Entonces hoy estamos aquí a nivel nacional, es una marcha que no solo es a nivel departamental ni local, sino es una marcha que se desarrolla en todas las ciudades capitales del país y que busca, digamos, generar la conciencia en el ciudadano a pie, en el ciudadano que de verdad sufre esta reforma, que el gobierno quiere implantarnos a la fuerza, que si bien no afecta a las grandes empresas, afecta más el bolsillo de las personas que reciben un salario mínimo o dos y que están pagando los impuestos a la canasta familiar, que con el sueldo actual, con el actual salario mínimo, no nos alcanza al ciudadano colombiano promedio o a la gran mayoría para tener una calidad de vida, digamos, aceptable o mínimamente aceptable en comparación con la calidad de vida que se dan, digamos, en otros países donde se adelantaron luchas como esta.